contigo nada temeré. Hola a todos, bienvenidos al día número 4 de nuestra consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Bienvenidos los que se consagran individualmente, quienes consagran a sus familias y aquellos que consagran su trabajo, sus negocios y sus empresas al Sagrado Corazón de Jesús. El día de hoy tendremos énfasis en las empresas. Cada día tenemos una temática y un énfasis diferente. Vamos a iniciar con la bendición y las oraciones acostumbradas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Iniciemos con la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Seguimos con el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Vamos a hacer la oración, la fórmula de consagración al Sagrado Corazón de Jesús que hacemos todos los días. Normalmente decimos yo y el nombre de cada uno. Si estamos consagrando a nuestra familia, decimos yo, Pedro Miguel, consagro a mi familia, a la familia Niño Tamayo, o yo, Leonardo, consagro también a mi empresa, Pedelta, consagro mi negocio con el nombre que tiene. Cada quien va haciendo su consagración siguiendo la fórmula, aplicándola a lo que está consagrándole al Señor. Lo más lógico siempre es consagrarnos individualmente primero. Muchos ya lo han hecho, muchos están consagrando su empresa, están renovando esa consagración, están consagrando sus familias. Cada quien va siguiendo este camino y lo va viviendo como el Señor lo ha invitado. Entonces iniciamos. Yo, Pedro Miguel, dedico y consagro al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo mi persona, mi vida, mis actos, trabajos y sufrimientos, para que en adelante todo cuanto soy y tengo se emplee en su honor, amor y veneración. Es mi resolución irrevocable pertenecer a Él por completo, hacerlo todo por su amor y renunciar con toda el alma a cuanto pueda desagradar a este divino corazón. Escojo pues al Sagrado Corazón por único objeto de mi amor, por protector de mi vida, por garantía de mi salvación, por apoyo de mi debilidad e inconstancia, por reparador de las faltas de toda mi vida y por asilo seguro en la hora de mi muerte. Oh corazón de amor, en ti pongo toda mi confianza, todo lo temo de mi debilidad y malicia, mas lo espero todo de tu bondad.
Consume todo lo que en mí pueda desagradarte y oponerse a ti. Que tu puro amor se grabe tan profundamente en mi corazón que jamás puedo olvidar ni ser separado de ti. Si yo te suplico por tu inmensa bondad que grabes mi nombre profundamente en ti, pues yo quiero que toda mi dicha y mi gloria sea vivir y morir en tu servicio. Amén. Santa Margarita María Alacoque, ruega por nosotros. En este día vamos a hablar de San Juan Eudes, un sacerdote francés del siglo XVII, con una gran preocupación por formar sacerdotes, con una gran preocupación por servir a los pobres, a las mujeres en problemas, abandonadas, a los niños, a los más vulnerables, porque quería vivir siempre con el corazón de Cristo. Siempre la imagen más famosa de él es sosteniendo un sagrado corazón, porque él fue el gran uno de los grandes apóstoles de la difusión del Sagrado Corazón de Jesús. Sabemos de los seminarios de los padres eudistas, sabemos de las hermanas del Buen Pastor, que vienen a ser unas hijas espirituales de él, de su carisma. Amante de los sacramentos, le decía a los sacerdotes que formaba que debían ser unos leones a la hora de predicar y unos mansos corderos a la hora de confesar. Tuvo una influencia enorme en Colombia. Vemos todo lo que han hecho los padres eudistas, que llegaron hace 140 años más o menos a Colombia, y toda la obra que han hecho, los millones de casas que tiene el Minuto de Dios, la cantidad de sacerdotes que han formado, la cantidad de obras sociales, Uniminuto, todas estas cosas. Vemos lo que un santo hace y lo que representa para la iglesia, para la historia, para la dignidad humana, para un país como Colombia. Entonces pidamos muchos sacerdotes que sepan inspirar ese amor a Jesucristo y vivir con ese corazón. Un gran sacerdote. Y hablando de este corazón, pues hoy quiero presentarles a un gran amigo, Leonardo Rosillo. Nos conocemos hace muchos años por Emaús. Ahorita hacíamos la oración del Espíritu Santo, que la rezamos mucho en este grupo y la sentimos de corazón, y en el que le pedimos al Espíritu Santo que nos dé ese corazón. Leonardo es un empresario al que he querido invitar hoy porque él quiere poner a Jesús en el centro. Yo miraba un poco, y lo conozco muy bien, pero miraba para preparar esto un poco en su LinkedIn, en su red laboral, y decía Dios en el centro, Dios primero, y me encantaba eso. Me encantaba eso. Él siempre quiere poner a Dios de primero, en el centro de todos sus proyectos. Y su empresa Pedelta, pues tiene muchos proyectos de infraestructura, los mira integralmente. También se reconoce por hacer puentes y puentes grandes. Y en la iglesia la palabra puente es súper importante. De ahí viene la palabra pontífice, porque es el puente entre Dios y el hombre, ese puente que es la iglesia, ¿no? y que él representa, y nosotros todos debemos ser puentes entre muchas comunidades, entre muchas realidades, llevar lo bueno de aquí para allá, ayudar aquí, todo esto. Entonces pues quise invitarlo para que Leonardo nos cuente un poco de su espiritualidad, de su experiencia empresarial y de Dios en la empresa, porque Leonardo es el presidente de la Junta Directiva de Dios en la Empresa, una de las asociaciones que patrocina esta consagración y de la que muchos empresarios hacemos parte. Entonces, Leonardo, pues me gustaría empezar porque nos contaras un poco sobre tu vida de oración, cómo logras tú mezclar la oración, el seguir a Jesús y el ser un empresario con muchos proyectos y ocupaciones del día a día, ¿no? Bueno, Pedro, primero muchas gracias por la invitación y por poder, de manera muy humilde, poder expresarle a todos eso que Dios ha puesto en el corazón para seguirle, y sobre todo cómo ese configurarse con el corazón de Él nos lleva cada vez a entregarnos mucho más. Entonces te agradezco mucho la invitación. Y me preguntabas por la oración, ¿cierto? A ver, soy un convencido
que la oración es un reflejo nuestro al incansable llamado de nuestro Señor que nos hace en todo momento. Y tú hablaste ahorita de puentes, ¿sí? Y para mí la oración no deja de ser eso, ese puente y ese hábito permanente que realmente genera esa conexión de corazón a corazón. Entonces, pues la oración, aparte de volverse un hábito al principio, pues termina siendo el camino en el cual pues te da la gracia, ¿sí? Para tener como ese pegante entre nuestro Señor y nosotros. Es esa cinta que nos une y es esa cinta que nos da la tranquilidad para eso. Entonces, pues la oración es esencial, y bueno, pues creo que a través de esa oración podemos realmente expresar lo que Dios busca en nosotros como instrumento. Excelente. Viendo, ahorita sí hay un paralelo mental entre San Juan Eudes, que de alguna manera todos estos santos son empresarios, porque en el corazón de Dios hay muchísimos proyectos por realizarse. San Juan Eudes todo lo que hizo en todo el mundo, ¿no? Y entonces, para esto hay una palabra clave que a quien primero uno la puede haber oído muchas veces en la vida, pero Leonardo tiene muchas virtudes y dentro de esta está que es un hombre metódico, que estudia todo, que todo se lo toma, cuando algo le gusta y le llama la atención, se lo toma muy en serio. Y él me empezó a hablar del discernimiento y de los ejercicios espirituales de San Ignacio, de la importancia del silencio. Yo nunca estaba en un retiro de estos de silencio y me muero de las ganas porque Leo me dijo, tiene que hacerlo, Pedro. Y yo quisiera que nos hablaras un poco sobre estos ejercicios, sobre el discernimiento, cómo esto que es algo de la vida espiritual, pues también es algo que Dios presta para que tú disciernas qué proyectos son, cómo hacerlos, cómo dirigir una empresa con tanta gente. Si nos puedes contar de esto. Bueno, Pedrito, yo creo que, el discernimiento, esa palabra que uno la puede definir en dos, es distinguir separando, ¿vale? Y San Ignacio de Loyola, ¿sí?, nos enseñó a cómo Jesús nos habla en lo cotidiano, en la vida cotidiana, y nos habla a través de nuestras emociones. Pero esas emociones, pues en tu cabeza hay, así como Pluto en la piscinita, que tenía el diablito y el angelito, ¿sí? Pues nos enseña también eso San Ignacio, que nosotros tenemos 24/7 un diablito que nos dice qué es lo que no debemos hacer y cómo nos apoya en que vayamos a hacer lo que no tenemos que hacer, pero también hay un buen espíritu, ¿cierto?, que nos lleva a acercarnos a él, a consolarnos cada vez más. Entonces, pues es algo que San Ignacio lo puso en práctica a través de esos ejercicios espirituales y nos enseña a discernir no qué es bueno para nosotros, sino a discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces, Pedrito, hemos dicho que se haga tu voluntad, Señor? No tenemos ni idea para dónde vamos. Entonces ese que se haga tu voluntad precisamente viene de esa oración, de ese silencio en el cual nosotros podemos escuchar la voz del Señor a través de lo cotidiano, a través de las emociones que nosotros estamos sintiendo en el día a día. Entonces esa es la gracia que nos dejó San Ignacio y la gran enseñanza en esos ejercicios espirituales de a través del silencio y a través de lograr discernir lo que nos consuela y lo que nos desola, entender cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Tú digamos yo pienso en tantos empresarios que se están consagrando, algunos con unos negocios pequeños, otros con empresas pequeñas, pero yo pienso los problemas cambian según la empresa y un problema de un puente, un problema de algo de infraestructura nacional pues puede ser algo fuerte. ¿Cómo logras no perder la calma? ¿Cómo vivir la oración, la fe en medio de problemas muy grandes que nos pueden sobrepasar, ¿no? ¿Qué haces tú? Si te quieres acordar de la última vez que hubo algún problema ¿cómo lo enfrentas tú? Bueno, creo que lo principal es tener en cuenta que nosotros, antes de ser empresarios y tener un fin económico, pues cuando nosotros hemos puesto a Dios en el centro, existe un propósito superior, ¿vale? Un propósito trascendente. Entonces, cuando el propósito trascendente, pues entiendes que todas tus relaciones
no son entre empresas y gobierno, no son entre empresa y empresa, no son entre empresa y el proveedor, no son entre cliente y empresa, sino son entre personas, ¿vale? Entonces, en ese momento, cuando tú entiendes que hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados estás hablando con personas, ¿cierto? Pues todo se vuelve a que estás hablando, si lo llevas a un tema trascendente, pues estás hablando con tu hermano, ¿vale? Y con tu hermano muchas veces es difícil ponerse de acuerdo, pero la mayoría de las veces terminas poniéndote de acuerdo. Entonces creo que los problemas al final no hacen sino parte de la providencia, ¿eh? Pero la forma de resolverlo es eso. Claro, nosotros no dejamos de ser empresa y tenemos que ser responsables con lo que hacemos, ¿sí? No es que la providencia es, Dios mío, que este plano se vaya bien y que no se vaya a caer. No, obviamente está la matemática detrás, está la ingeniería detrás, está el ser responsable y exigente con lo que estamos haciendo dentro de nuestras empresas, porque es parte de un valor fundamental, la exigencia. Pero creo que las cosas se pueden llevar de una forma diferente cuando uno entiende que pasamos a ser instrumentos de administrar unos dones, ¿vale? Entonces creo que por ahí comienza a cambiar todo y los problemas, pues al final como que tienen una trascendencia diferente, ¿no? No nos puede comer la angustia, no nos puede comer la negatividad, ¿cierto? Y más cuando tenemos el ejemplo de nuestro Señor, que no estuvo sino en temas abruptos en sus 3 últimos años, y todo parecía que no fuera el camino de lo que estaríamos pensados como humanos, pero Él tenía claro su propósito superior. Creo que de la misma manera lo tenemos que hacer en nuestras empresas, Pedro. Qué bien. Bueno, una pequeña reflexión y una pregunta a raíz de lo que hablaste. Alguien decía que una gran caridad era ayudar a cruzar un ancianito un río, pero que una caridad excelsa era el político, el ingeniero, que quieren hacer el bien y buscan el bien común, y buscaban hacer ese puente para que muchas generaciones cruzaran el río con seguridad y que lo pudiera hacer la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer las cosas bien? Pues puede ser vivir la caridad y lograr un mejor mundo, ¿no? Ahora la pregunta, tú hablabas de esto de propósito, y me gustaría que nos contaras cuál es entonces el propósito de tu empresa. Bueno, nosotros tenemos un propósito superior que va a eso, a las personas, que es promover mejores personas en valores a través de lo que hacemos, de una ingeniería integral e innovadora. Entonces se trata de eso, de a través de los dones que cada uno tiene, ¿sí? Que el paso por la empresa, porque claramente no se trata de que la empresa sea su recinto y lugar seguro para toda la vida, sino sea su instrumento en el cual lo llenó de herramientas para, ¿cierto? Entonces, dentro de la empresa, ese es nuestro propósito, promover mejores personas en valores a través de una ingeniería integral e innovadora. A mí esto me encanta porque siempre que me imagino hablando con un empresario y preguntándole esto, yo creo que me van a hablar de utilidades, me van a hablar de grandes proyectos y no de las personas, y no de ese propósito trascendente que es lo que le da la fe a una empresa, ¿no? Las empresas son un regalo de Dios para tantas cosas, para que la gente use sus dones, para progresar, para que haya más trabajo, más dignidad humana. La salud misma, alguien me decía, sí, el médico es un regalo de Dios, la salud, ¿no? Entonces todo esto es para que podamos hacer nuestros dones y hacer crecer el reino de Dios. ¿Cómo ha sido? Tú cuando empezaste con Pedelta tenías esta filosofía que hoy la veo tan clara cuando respondes, o esto ha sido evidentemente habrá sido un proceso, pero ¿cómo es la diferencia de hace 20 y pico de años a hoy? ¿Cómo es esa diferencia, si nos cuentas un poquito? Bueno, realmente el tema espiritual no era algo que pesara en mi vida, pero como dicen por ahí, a todos nos llega el momento, y a mí me llegó a través del retiro de Emaús. Donde tuve la gracia de poder ver hacia atrás la gracia que Dios había tenido en mi vida con respecto al trabajo, y darme 3 bofetadas en decirme: tú no eres una persona de buenas, tú tienes un propósito en esto, y la providencia que has tenido con esto es para algo mayor. Claro, ya teniendo esa llama en el corazón después de salir ese retiro, pues viene todo ese tema de tengo que hacer algo por esto, ¿sí? Y en ese momento era ese tengo a través de mis fuerzas, ¿no? También, o sea, hay que decirlo, ese tengo que devolverlo a través de mis fuerzas y todo eso.
Y mira cómo el camino te va llevando a, oye, no, es que no son tus fuerzas, ¿sí? O sea, vaciarse de uno mismo, ¿sí? Como empresario, como persona, debe ser el día a día de uno. Entre nosotros más dejemos de ser nosotros mismos, Él va a actuar más en nosotros. Entre nosotros seamos más dóciles a lo que Él nos pone, pues mejores cosas van a salir. Por eso, pues sí cambió mucho el tema a raíz de eso. Yo te cuento que en el discernimiento, un amigo mutuo, Carlos Monroy, fue el que me llevó a mí al retiro de Maús. Y yo le dije a Carlos, estoy aburrido. Estábamos con el proyecto de la ampliación del aeropuerto del Dorado y eso, mejor dicho, todo el mundo me quería renunciar, todo el mundo ya estaba aburrido y todo eso. Y Carlos me dijo, no, venga, vaya al retiro espiritual. Yo, Carlitos, pero hombre, ¿qué me va a poner a ir a hacer un retiro espiritual? Y bueno, y mira, salió esa gracia. Y del discernimiento, que en ese momento yo no lo llamaba discernimiento, sino de ese camino o árbol de decisión que tenía, pues estaba entre volvernos una ingeniería boutique y realmente poder atacar muchas líneas de la ingeniería y crecer, ¿sí? Porque era la forma de tener como una sostenibilidad, no enfocados en tantas cosas. Y la gracia fue esa, y la gracia fue entender que Dios está en impactar almas. Entonces no hubo ni la menor duda en comenzar a expandir. En el 2016 abrimos Pedelta en Perú, en el 2016 abrimos Pedelta Infraestructuras, en el 2016 comenzó un crecimiento de Pedelta gigante gracias a esa decisión. Y la providencia, ¿sí? La providencia, digamos que se entendía que iba a ser la que Dios pusiera por delante, ¿cierto? La montaña no nos la iba a quitar del frente, pero seguramente nos iba a enseñar a subirla y a bajarla. Y eso es lo que ha venido pasando, Pedrito. O sea, no estoy diciendo que acá hay algo mágico, ni se lo vayan a creer, porque eso, lo más alejado de eso va a ser. Pero la forma de recorrer el camino sí va a ser diferente. Qué bien. Bueno, y cuéntame un poco sobre Dios en la empresa. ¿Qué impacto ha tenido en ti? Porque el de Maús lo veo muy claro ahora que lo nombras. Y el de Dios en la empresa, haciendo un paralelo con Emaús, ¿son complementarios? ¿O cómo ves tú eso y qué ha representado para ti? Bueno, el primer llamado estuvo ahí en Emaús y el segundo era la búsqueda. Entonces yo comencé a buscar cómo puedo yo lograr que ese ambiente que yo vivía en las personas que querían renunciar, que estaban pesadas, cargadas, quejándose, y eso se pudiera cambiar. Y comencé a buscar algo para eso. Y en ese momento en Colombia había una comunidad que se llamaba la comunidad, hombre, creo que todavía existe, ¿no? Es la comunidad F, ¿sí? Que es de las empresas de la felicidad. Y pues yo comencé a esas reuniones y me pareció muy bonito lo que hacían, ¿sí? Hacían un servicio en el cual eso, pero en el fondo había algo que a mí no me enganchaba con lo que yo había hecho en Emaús, ¿sí? Por algunos testimonios donde yo veía unos empresarios como que mostraban que hacían muchas cosas, ¿sí? Pero no veía el propósito claro. Un amigo, también amigo mutuo, Juan Carlos Afanador, en un almuerzo me lo encontré, tenía una camándula, yo también tenía una camándula, y me dijo, bueno, ¿me cuenta usted o le cuento yo? Bueno, yo le conté que hice Emaús y él me contó, no, yo estuve en un retiro de silencio en Atlanta y tome, le regalo este libro. Y me regaló el libro de Peter Fresley, de His Way at Work, y hubo una conexión inmediata. No fue sino salir de ahí. Le dije, Juan Carlos, póngame en contacto con quien sea, yo quiero hacer esto ya. Y ese mismo día comenzamos. ¿Y qué es His Way at Work? His Way at Work es un apostolado muy bonito en donde se busca que los empresarios lleven a Dios al centro de sus empresas a través de llevar a las personas al centro de las empresas. Entonces, y eso no se hace a través de una metodología de providencia, oración, rodilla, ¿no? Es un apostolado que tiene una metodología propia para tratar de cuidar a las personas, ¿sí? Y cuidando a las personas poder llevar eso. Entonces tratamos 3 aspectos de la persona: del colaborador, de sus familias, de la comunidad cercana, los clientes, los proveedores, y es actividades físicas, actividades emocionales y actividades espirituales. Y entonces yo cuando vi eso comencé, Pedro, a ver una cosa. Es la herramienta más maravillosa para dejar de disociarse, ¿sí? La mayoría de los empleados de los empresarios quieren tener la cruz en su despacho, ¿sí? Y que la gente sepa que él es católico, ¿sí? O que es un cristiano, pero luego siempre existe esa disociación entre las 8 horas de la persona, lo que hagan dentro del trabajo y lo que hagan por fuera del trabajo. Y His Way at Work lo que hizo fue borrar
borrar eso y entender que la persona como tal es un fin, no es un medio, no son 8, son 24. Cuando tú ya entiendes eso, pues cambian las cosas, ¿no? Porque a mí me interesa la persona y no me interesan las 8 horas de la persona, ¿sí? Pues que está la remuneración, claro, y está el contrato laboral, claro que hay eso, pero me interesas en las 24 horas, me interesan tus problemas, me interesa todo eso, y eso comienza a generar una cadena de buenas cosas dentro de la organización. El clima laboral, la empatía, ¿sí? La colaboración entre los equipos, ¿sí? En vernos unidos, ¿sí? Y al final entender eso. Y es impresionante como al principio era el miedo con las actividades espirituales, ¿sí? Nosotros, no, venga, que ofrecemos los retiros de Emaús, al que quiera ir a Emaús que levante la mano. Nadie. Luego por ahí uno que otro. Y luego, en este momento, pues nosotros ponemos una parrilla de ejercicios, retiros de silencio, retiros de familia, retiros de Emaús, retiros de parejas, ¿sí? Y todo eso, y la gente va a esas parrillas y viene a eso. Y ya, y entonces la espiritualidad deja de disociarse con el día a día. Las personas dentro de la organización pueden expresar, ¿sí? Su espiritualidad y pueden encontrar dentro de la empresa un escaloncito para alcanzar el cielo. Voy a contar algo saliéndome un poco del tema, y fue que me encantó visitar tu empresa y veía sala de juegos para los empleados, una cafetería espectacular, unas cosas que a uno lo hacen pensar como en las oficinas de Google o Facebook, ¿no? De algo así que uno dice como eso no hay en Colombia. Yo veía eso y me maravillaba. Pero lo que más me gustó fue ver una capilla tan digna, tan linda, y muy claramente situada en la empresa. ¿Qué dicen los empleados de todo? Claro, si a mí me ponen juegos y me ponen una buena cafetería y puedo comer pizza, qué rico. Pero también, ¿qué dice una persona que llega de pronto atea o que viene de otra empresa donde solo te miden la utilidad y te toca marcar tarjeta y así estés enfermo, tú no viniste, tienes que pagar esas horas? ¿Qué dice una persona cuando entra a Pedelti y se encuentra con todo esto y de pronto viene un ambiente que nunca vio esto? Bueno, lo primero es que en el proceso de selección el tema del credo que cada persona lleve no entra dentro de ningún proceso de selección, ¿sí? Al final nosotros estamos llamados es a acoger, ¿sí? Ahora, lo que sí es que les contamos, oye, te van a invitar a esto, no es obligatorio, vamos a hablar de esto, no es obligatorio, ¿sí? Pero vamos a hacer esa invitación, o sea, quiero que lo tengas claro. Entonces, yo siempre el símil es como a la parroquia, ¿no? En la parroquia nosotros vamos y tenemos claro el altar, vemos la cruz, y lo que hacemos es tratar de ir en esa línea, pero yo no tengo ni idea de la persona que está al lado, ni qué es, ni qué, pero estamos todos mirando hacia el mismo lado. Entonces es como el símil, el que entra, ¿sí? Al final yo lo que tengo que brindarle unas oportunidades, ¿cierto? Si él quiere o no quiere, pues eso, pero viéndolo real, lo que se genera es un ambiente de respeto hacia eso, ¿sí? Del lado del ateo, del lado del agnóstico, del lado del que profesa otro credo, ¿sí? Pero incluso algo muy bonito que nos ha pasado es con nuestros hermanos cristianos que son de la empresa, cómo ellos también participan de todas las actividades, ¿sí? Porque ven que ahí también hay un espacio de enriquecimiento, ¿sí? Y cómo se deja ese de dividirnos más, sino todo lo que tenemos que nos sirve a todos. Geólogos, ¿sí? Cuando geólogo es la piedra, la roca, o sea, todos los procesos de evolución de las rocas y todo eso, son personas duras de pensar en temas espirituales. Verlos en retiros, verlos en esto es una gracia, es una gracia. Entonces yo creo que nuestra tarea al final no es otra cosa que estar ofreciendo. A uno llegó por una actividad emocional porque tenía un problema, porque estaba cargado y porque vio una mano extendida, como otro fue en un retiro, como otro fue en una actividad física donde la empresa fue, y es ver que al final el camino del amor es el único camino que verdaderamente nos une a todos, ¿sí? Al ateo, al cristiano, a todos. Entonces, pues nada, o sea, ahí están las cosas, está la mesa de billar, está la cafetería, pues también está nuestro oratorio. ¿Se le ha acercado a algún empleado a decirle, oiga, venga, explíqueme esto porque yo no entiendo qué es lo que usted hace, esto no me cuadra?
pues tenemos una estructura donde ellos mismos son la estructura de misión dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, tenemos un comité de cuidado, ¿sí? Que son personas como que nos dividimos la empresa, ¿sí? Y lo que les decimos es, oye, mira, tú que tienes eso en el corazón de servicio, tú que tienes eso en el corazón de entender la espiritualidad, ¿por qué no me ayudas a traer las necesidades de las personas que tienes al lado a esa matriz de cuidado? ¿Sí? Entonces muchas veces el primer camino que toman ellos es que van a la persona del equipo de cuidado. En mi empresa se llama Meraki 77 y van a donde un Meraki y a ese Meraki le cuentan alguna cosa o le piden, y luego si no está, entonces va a la siguiente parte de la estructura, que es nuestra directora de misión, que es Marcela, y Marcela pues trata de darle las cosas, y luego las puertas son abiertas para el que quiera ir a mi oficina, a la oficina de Norma, a hablar sobre temas espirituales, a hablar sobre el tema, es súper abierto. Entonces mira que ya se vuelve un tema que no es tabú. Incluso muchos están abiertos. Acabamos de venir de misiones y hubo familias de la empresa que estuvieron allá. O sea, se fueron muchos de la empresa a algún lugar de Colombia. Estuvimos en Cachipay y fue una experiencia muy maravillosa para las familias que pudieron ir a eso, a servir, a conocer, a integrar, a ver a sus hijos, ¿sí? Entendiendo lo que es una Semana Santa. Entonces fue muy bonito. De todos los departamentos de la empresa. Estaba abierto para todos los afiliados de Dios en la empresa, y bueno, pues hubo familias de varias empresas. Excelente. ¿Qué es Meraki? Solo fue curiosidad. Meraki es como hacer las cosas, la definición que la tiene es hacer las cosas con el corazón, y 77 pues es perdonarse 70 veces 7, ¿no? Entonces, digamos, conjugaron esas dos frases, y así lo bautizaron ellos el equipo de cuidado. Rota cada año ese equipo, rota cada año, pero lo crearon como en el 2016. Me encanta ver todos esos procesos, todo ese profesionalismo, toda esa metodología, así como hacen los proyectos, también ustedes esto totalmente coherente se lo toman con esa seriedad. ¿Qué consejo para empezar a despedirnos le darías tú a todos los empresarios, a todos los comerciantes, a las personas que están consagrando su trabajo y están iniciando este camino? Y dicen, oiga, pues algunos están renovando y ya lo han hecho varias veces, pero hay otros que están llegando por primera vez. ¿Qué les quieres decir a todas estas personas que están viendo este día de preparación de la consagración? Hombre, lo primero, que de verdad traten de separar en su agenda esos 30 minuticos diarios, ¿sí? Y se lo tomen de manera de verdad que esto no sea un check, no sea un cumplir. O sea, reciban lo de cada día, ¿sí? Porque al final lo que nos vamos a dar cuenta como empresarios es que nosotros somos unos meros administradores, ¿sí? Pero como buen administrador, si nosotros administramos bien, y nos lo muestra mucho el Evangelio, el buen administrador, ¿qué es lo que pasa con el buen administrador? Y ponemos todos los dones de las personas a nombre de un propósito superior, pues la gracia no va a dejar de aparecer. Entonces, lo primero es eso, o sea, invitarlos a que traten de vivir esto primero como un tema personal, ¿sí? O sea, es muy difícil dar lo que uno no siente, ¿no? De lo que rebosa tu corazón habla tu boca, ¿cierto? Y entre tú más llenes tu corazón de esto, más vas a poder dar. Entonces, pues es eso, a que piensen en eso. No, o sea, la empresa es el lugar ideal para dejar de disociar, ¿sí? La empresa es el lugar adecuado, la empresa es el lugar menos influenciable, ¿sí? Los colegios, las universidades, esos son muy influenciables. La empresa la podemos utilizar para ayudar a abrir un camino de amor, un camino de amor. Y qué mejor que entregar eso a través del corazón de Jesús. Bueno, pues yo quiero contar que soy miembro de Dios en la empresa y tengo el privilegio de poder oírle todas estas reflexiones a Leonardo, a muchos otros empresarios, y esto nos ayuda mucho a no estar solos, a pedir ayuda, a preguntar, ¿no? Es una comunidad. Sí, es eso. El primer pilar que tenemos en Dios en la empresa es la metodología, pero el segundo pilar es la comunidad, ¿sí? No somos bichos raros. Venga, unámonos. ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? Y ese círculo que se hace en donde tenemos ese apoyo entre empresarios es maravilloso, ¿sí? Al crear esta asociación, lo único que estamos haciendo es tener una masa crítica alrededor del servicio, y alrededor del servicio entre temas que
puede ser muy tabú, que es la economía y el tema del dinero. Entonces, pues al ver que hay esa masa crítica, encontramos que nosotros no vamos a dejar de ser empresas. Tenemos que seguir siendo empresas, y empresas exitosas y empresas que den utilidades, ¿sí? Pero también empresas en las cuales entendamos que todo esto que se está haciendo al final es para impactar almas. Entonces ahí se conjuga, creo que todo lo bueno, y creo que es un gran camino de salvación, ¿sí? Y de santificación, el trabajo. Muchas gracias, Leonardo. Excelente. Sigamos para adelante consagrándonos, consagrando nuestras empresas, consagrando nuestras familias, nuestras empresas y consagrando entre todos a nuestro país. Que seamos el país, realmente el país del Sagrado Corazón de Jesús. San Juan Eudes, ruega por nosotros. Hola, no olvides rezar el Rosario Irresistible todos los días. Te vamos a dejar 5 versiones diferentes en nuestros canales de YouTube para que puedas escogerlos e intercalarlos todos los días. Un abrazo.